Después de volver de San Diego a última hora del día, nos despertamos de nuevo en los alrededores de Los Ángeles. Y hay que decir que fue un acierto total tomar esta decisión. No solo porque pudimos dormir más, que falta nos hacía, sino porque nos ahorramos conducir todo el trayecto y aguantar todo el tráfico para acceder a Los Ángeles en hora punta. A pesar de eso, no nos libramos de un atasco bastante majo y nos costó llegar 1 hora hasta Burbank, la ciudad cercana a Los Ángeles donde se encuentran los estudios de la Warner. Como ya habíamos sacado la entrada por internet el día anterior, una vez llegamos fuimos directamente a validarla. Por supuesto no íbamos a tener la suerte de que hubiera un tour en español a esas horas de la mañana, así que tuvimos que comprar el tour en inglés. Después de estar un buen rato esperando en un gran recibidor, una vez que te llaman, meten a varias personas en una sala para poner un vídeo resumen de la historia de los estudios. Aquí nos asignaron un guía con el que salimos del edificio para montar en el típico cochecito de golf con el que nos moveremos por los estudios y en el que caben unas 10 o 12 personas. Para entrar a los estudios hay que cruzar una calle interior y entrar por un acceso custodiado por vigilantes de seguridad. Desde aquí ya podemos ver un signo representativo de los estudios, la torre de agua con las letras WB de la Warner Bros. Una vez dentro de los estudios vas pasando con el carrito por los diferentes sets y decorados exteriores. Aquí se han rodado pelis tan míticas como Casablanca o Batman y series como Gilmore Girls o Friends. Todo lo que se ve en esta zona son decorados, incluso una gran plaza con árboles que en muchos casos son artificiales. El primer set que visitamos son todo exteriores, es el escenario de muchísimas pelis y que según dijo el guía se usó recientemente en la serie Pretty Little Liars, la cual desconozco en absoluto. Son una serie de calles con una típica plaza, edificios con ladrillo visto, varios establecimientos y una iglesia. Vamos, lo que sería una town o lo que viene siendo un pueblo o una pequeña ciudad estadounidense. De hecho, si mal no recuerdo, el guía mencionó que este set se llamaba The Town. Hay que decir que las localizaciones de cada serie o película se suelen pintar y redecorar de una producción a la otra. Por eso es muy difícil darnos cuenta de que el mismo set se ha usado en muchísimas pelis. Up close to the whole side, so again, don't have the camera too far back. They won't see also this high school side. But now we go to this side here. We got the Rosewood High School. We also got the police station for Rebel Wild Cause with James D. Walks. Around the big portion of the small building. The other thing about the building is like the house. We're able to see the house there, but the one, but the house is the house. The one. At the first episode of this show, first time you see the neighborhood, you see the entire neighborhood. Después fuimos recorriendo las calles del estudio, donde fuimos pasando por otros sets. Había uno en concreto que se suele usar para representar la ciudad de Nueva York, pero según dijo el guía, también ha representado calles de otras ciudades como Chicago. También pasamos por el café donde trabajaba el personaje de Emma Stone en La La Land. En este caso, aunque la peli no es de la Warner, alquilaron el estudio. El guía nos contó que suele ser habitual que muchos estudios les alquilan localizaciones y ellos hacen lo mismo con otros. 40 people looking like 400 different people because they keep changing the costumes again and again that way. On the left hand side, we have another nice little facade here, the nice little awning coming out. Usually it's a hotel or motel. But also for an episode of Big Bang Theory, we lined up to see Raiders of the Lost Ark, about 21. Después de recorrer unas cuantas calles donde se ruedan localizaciones exteriores, pasamos por los stages o estudios, utilizados para grabar pelis o series concretas en los que no se requieren exteriores. El tamaño de los estudios es tal que aquello parece un pueblo, y todas estas naves enormes se suceden una tras otra a lo largo de diferentes avenidas. En la entrada de cada uno de ellos hay placas que indican qué programas o películas han filmado allí.
En el Stage 25 se filmaron entre otras Bonnie and Clyde, varias pelis de Batman de los años 90 y Casablanca. En esta parte del recorrido entramos a hacer una visita bastante breve para conocer uno de esos stages, esas míticas naves industriales que parecen no tener fin. Aunque no nos dejaron hacer fotos ni grabar nada y las informaciones del guía fueron extremadamente escuetas y deprisa y corriendo. Like we saw on the outside, the they're filming. So I'm gonna hop off microphone here. We're gonna park over here though and go across the way to Soundstage 22 and see inside the soundstage to see how they film the shows. You know, inside the soundstage is a place for no photography. Make sure camera and phone can turn off on the hand side. Watch your step as we get off here. If you have any last little questions or comments for me, I'll hang out. Otherwise, once we pull up there, make sure you got all of your stuff because you won't see this cart again. And just kind of watch your step, head up the stairs there, and they'll kind of take over for me. Again, you have the cafe in the middle, also the restrooms are there. The left-hand side is the attraction, like a big U, so it takes you back out to the lobby, back out to the cafe. La siguiente parte del recorrido es una exhibición sobre el universo DC y todo lo relacionado con el mundo del cómic, en la que los fans de las series de superhéroes se lo van a pasar bomba. Y ese no es mi caso, puesto que todo eso desde mi infancia ha quedado bastante atrás y la verdad que no soy un gran fanático. Allí había un popurrí importante de vehículos, trajes y demás parafernalia de superhéroes. El guía lo llamaba props, que es la palabra que usan en el argot para definir todo este tipo de cachivaches o útiles. El piso de arriba estaba dedicado a las pelis de Harry Potter, de las cuales no conozco nada porque me pillaron ya un poquito mayor. Siguiendo el tour pasamos también por una exhibición de los vehículos de todas las pelis de Batman y creo que esto fue lo que más me gustó de toda esta parte de la visita. Después visitamos el estudio de grabación 48, que es donde más tiempo pasamos en toda la visita. A esta parte del recorrido ellos la llaman Script to Screen, que el guía dijo que se refiere más o menos al paso del guión a la pantalla. Aquí te dejan un rato a tu bola para que des una vuelta, siendo una visita un poco autoguiada. Esta parte está ya más centrada en lo que hay detrás de cámaras, el proceso de preproducción y producción de las pelis y también algo de postproducción, efectos especiales y el arte del sonido, que es lo que más me llamó la atención de toda esta parte. Hay unas zonas con pantallas verdes en las que puedes simular que estás en una peli de Harry Potter o de Batman, y después de hacer un poco el paripé puedes comprar el vídeo o la foto, que obviamente es carísimo. Así que nos quedamos de recuerdo con esta foto mía o con el impagable vídeo de Javi en la moto de Batman. Al final de recorrer los estudios nos pasamos por un almacén enorme en el que guardan toda la utilería de alquiler. Es decir, Warner se las alquila a otros estudios e incluso a particulares para algún evento. Y están todos colocados con el cartelito del precio y a quién le alquilaron el objeto. Llegaba ya el final del tour y el guía nos despidió en el famoso set de Central Perk, el bar donde quedaban los amigos de la serie Friends. Aunque he visto muchos capítulos de la serie, la verdad que no soy ningún superfan, pero a pesar de ello me hizo igualmente muchísima ilusión poder conocer la localización donde se rodó una de las series de mayor éxito de los últimos 20 años. Por supuesto, allí aprovechamos para llevarnos unas cuantas fotos de recuerdo. Mi valoración personal de la visita es que es bastante interesante, pero por el precio que se paga es también bastante mejorable. El guía que nos tocó recitó toda la información como si fuera un robot, a tal velocidad que se hacía muy difícil seguirle y sin hilar en ningún momento el discurso. Pero independientemente de esto, la cuestión es que considero que si vas a Los Ángeles hay que visitar al menos algún estudio para ver un poco desde dentro cómo va todo el mundillo del cine y lo que significa para la ciudad. Salir de Los Ángeles fue más sencillo de lo que pensamos, aunque nos llevó su tiempo dadas las gigantescas dimensiones de la ciudad.
Por suerte pudimos salir por la zona norte a través de la Interestatal 210 que nos llevó a Pasadena, una ciudad que nos sonaba de oídas y que tuvo su importancia durante la época dorada de la Ruta 66, pero que hoy en día ha crecido tanto que ya no conserva nada del encanto de aquellos tiempos. Salvo quizá el Old Pasadena, una zona comercial en el centro con algunas fachadas de estilo colonial. No consideramos que mereciera mucho la pena detenerse, así que seguimos nuestro camino. Prácticamente no existe rastro de la Ruta 66 durante todo este trayecto, y aquí quiero aprovechar para comentar que la Ruta 66 como tal solo conserva algunos tramos de su trazado original. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En muchos otros tramos ha sido sustituida por autopistas interestatales, puesto que se fue quedando obsoleta y desde 1985 dejó de ser una carretera oficial y pasó a ser carretera histórica. Nuestra primera parada después de salir de Los Ángeles fue en una ciudad que nos sonaba de oídas y en la que sabíamos que había un sitio de visita obligada para todo aquel que recorra la Ruta 66. Nos estamos refiriendo al McDonald's Museum, o el Museo de McDonald's, que está en la misma ubicación en la que estuvo el primer restaurante de la cadena. Fue aquí donde los hermanos Richard y Maurice McDonald abrieron en 1940 un restaurante de barbacoa con comida para llevar y en 1948 cambiaron el modelo de negocio a un revolucionario e innovador restaurante con un sistema de producción en cadena basado en la rapidez y la calidad, el cual les permitió cobrar las hamburguesas a 15 céntimos, la mitad de lo que valían en cualquier restaurante de aquella época. Si su anterior local ya había sido un éxito, este supuso una auténtica revolución, y su fama pronto llegó a oídos de un vendedor de batidoras llamado Ray Kroc, que los conoció a través de una venta de 8 batidoras, y a partir de ahí comenzó a trabajar para los hermanos expandiendo la marca y abriendo nuevas franquicias. Pero pocos años después, la relación comercial se empezó a deteriorar debido a sus diferentes puntos de vista comerciales y en 1961 Ray llegó a un acuerdo con los hermanos para comprarles la marca por unos 2,5 millones de euros, además de permitirles conservar el restaurante original y darles un 0,5% de los beneficios anuales de la compañía. A pesar de que Kroc aceptó las condiciones del acuerdo con los hermanos, el precio le pareció exagerado, al igual que su primer contrato con ellos le pareció irrisorio en comparación con todo el dinero que generó abriendo franquicias por todo Estados Unidos. Y fue entonces cuando decidió realizar una serie de venganzas sin ningún tipo de escrúpulos. La primera de ellas fue quedarse con el nombre comercial que llevaba el apellido de los hermanos, porque incomprensiblemente no lo tenían registrado y él ya lo había hecho. Con lo cual los hermanos tuvieron que cambiar el nombre a su restaurante original por el de The Big M, o la Gran M. La segunda fue abrir su primer restaurante con bastante mala leche a tan solo unos metros de la hamburguesería de los hermanos, lo que provocó que estos perdieran casi todos sus clientes y acabasen cerrando. Y por último se negó a pagarles el porcentaje acordado, que a finales de los 70 supondría una fortuna de unos 15 millones de dólares al año para los hermanos. Y esto ocurrió porque esta parte del acuerdo fue de palabra y no se llegó a firmar por contrato para evitar declarar este dinero a Hacienda. Finalmente quiso borrar de la historia a los hermanos y quedarse como el fundador de la compañía y de la idea, falseando así la realidad. Sin embargo, años después tuvo que reconocer la historia real de la marca públicamente. Una historia súper interesante de una de las compañías más importantes del mundo que nos contó el encargado del museo, un tipo de lo más simpático y que además nos dio la exclusiva de que se estrenaría una película basada en la historia de McDonald's desde sus orígenes hasta cómo llegó a su fama mundial, interpretando Michael Keaton el papel de Ray Kroc. Nos sorprendió también que nos dijera que no eran muchos los turistas españoles los que venían a conocer el restaurante. Antes de volver al coche dimos una vuelta por los alrededores del restaurante donde pudimos ver unos curiosos murales, figuras míticas de dibujos animados tamaño grande y algunos vehículos clásicos americanos y por supuesto no perdimos la ocasión de echarnos unas cuantas fotos en un lugar tan entrañable. Dejamos atrás San Bernardino y continuamos en dirección norte hacia Barstow, alternando un pequeño tramo por la Ruta 66 original e incorporándonos luego a la Interestatal 15 que va paralela a esta. Aunque es muchísimo más cómodo circular por la Interestatal, la sensación de ir conduciendo por la histórica ruta madre es incomparable, y además no hay que olvidar que esa era la idea principal con la que comenzó nuestro viaje. Después de San Bernardino llegamos a Victorville, una ciudad que ha crecido bastante y que ya no tiene mucho que ver con aquel pueblo por el que pasaba la Ruta 66, salvo quizá el museo que hay dedicado a esta. Así que decidimos continuar puesto que no consideramos que mereciera mucho la pena parar aquí. En Victorville volvimos a tomar un tramo de la Ruta 66 que pasa por Oro Grande, un pequeño pueblo que es de lo poco que conserva algo del espíritu de la Ruta 66 en todo este tramo.
Era ya la hora de la sobremesa cuando, siguiendo la ruta 66, llegamos a la Main Street de Barstow, la calle principal que atraviesa esta pequeña ciudad. A pesar de que hacía muchísimo calor, nos sorprendió ver bastante poca gente por la calle. Algunos antiguos murales y muchos edificios que parecían estar vacíos nos dieron la bienvenida a este antiguo asentamiento ferroviario que, históricamente, ha sido un importante cruce de caminos. Poco podemos destacar de este lugar más allá del pequeño museo del ferrocarril al que nos acercamos y un museo de la Ruta 66, el cual esta vez sí teníamos intención de visitar, pero desafortunadamente estaba cerrado. Y justo en este mismo lugar lo que sí pudimos conocer fue la histórica Harvey House, construida en 1911 y más conocida como la Casa del Desierto, un edificio histórico que fue un antiguo hotel de una mítica y prestigiosa cadena conocida como Harvey House y también un depósito de trenes. Hoy día alberga la estación de tren de Barstow, la Cámara de Comercio de la ciudad, varias oficinas municipales junto a un salón de baile y dos museos, el del ferrocarril por el que nos pasamos y el de la Ruta 66 que no pudimos visitar. Antes de volver a tomar nuestro camino, nos dirigimos a un lugar situado a unos 20 kilómetros de Barstow, el cual tenía apuntado como visita obligada. Me estoy refiriendo al pueblo fantasma de Calico, que a pesar de haberse vuelto ya bastante turístico, sigue siendo un sitio muy exótico para cualquier extranjero que visite la zona. Buenas, pues después de empezar hoy la Ruta 66 y nuestra primera parada ha sido San Bernardino, el primer McDonald's que abrieron, hemos parado en Barstow a ver un pequeño museo de la ruta y en el Museo del Ferrocarril, y ahora estamos en Calico, que es lo que fue un antiguo pueblo minero que han rehabilitado y lo han dejado pues prácticamente tal y como fue, y aquí estamos paseando por sus calles. Está ya empezando a atardecer y la verdad es que caminar por aquí te mete de lleno en una peli del oeste y te puedes hacer un poco la idea de cómo era la vida aquí, en este pueblo que llegó a tener pues unos 1200 habitantes más o menos. Vivía básicamente de la minería de plata. Como esta zona tampoco es que sea muy rica o muy boyante en otras cosas, pues la gente prefirió irse a otras zonas de California o de lo que era el oeste. Y aquí podemos ver pues todas las tiendecitas y los comercios y las casas que había. Y esta era la Main Street, que era la calle principal. Yo creo que era el único nombre que tenían las calles del oeste, ¿no? A la Main Street. Situada a las puertas del desierto del Mojave, el pueblo abandonado de Calico se ha acabado convirtiendo en una atracción turística. Su historia es muy similar a la de otros pueblos fantasmas de California. Fue fundado en 1881 tras descubrirse en la zona unas minas de plata. Por detrás nuestra viene el coche del sheriff, que es el único habitante que queda en Calico. El resto es un pueblo turístico solamente para que la gente, los turistas, pues conozcan más o menos, pues como digo, conozcan un poco la vida aquí hace pues más de un siglo. Llegó a tener 3.500 habitantes, 500 minas que llegaron a producir más de 20 millones de dólares de la época en plata, 22 salones y hasta un barrio chino. Porque sí, amigos, también hubo muchos chinos que llegaron al oeste, aunque no se les vea mucho en las pelis. Pero a partir de 1907 la actividad minera se movió hacia Death Valley y además el precio de la plata bajó tanto que hizo económicamente inviables las excavaciones. Finalmente, en 1929, el pueblo de Calico fue abandonado y en 1951 un antiguo minero compró el pueblo, lo reconstruyó y lo adaptó al turismo. De hecho, en 1966 pasó a ser considerado parque regional. Dejamos nuestro Mustang en el parking que hay en la entrada del pueblo y al llegar allí nos dimos cuenta que hay una caseta en la que tienes que pagar una entrada de $8. Pero aquí viene lo mejor de todo. Como el horario de visitas es de 9 a 5 de la tarde, no había nadie en la caseta, así que pudimos ver el pueblo totalmente gratis y recorrerlo nosotros solos. Con lo que, a pesar de su carácter turístico, nos pareció mucho más auténtico y solitario. Conviene saber que solo un tercio de los 30 edificios de madera que tiene Calico son originales.
Aunque el resto han sido reconstruidos, podemos ver los edificios más típicos de los pueblos del oeste, como el salón, la oficina del sheriff, una cárcel, una escuela, una iglesia, auténticas tabernas del oeste, la herrería, tienda de alimentación, la escuela o el establo. Y como está orientado al turismo, también hay tiendas de recuerdos, de productos artesanales, un museo que nos muestra cómo vivía aquí la gente e incluso se pueden recorrer antiguos túneles mineros. Al final de la calle también vimos un trenecito que da una vueltecilla por los alrededores del pueblo. En la parte alta del pueblo están las casas de los mineros junto a los túneles de la antigua mina. Hay que decir que aunque sea una turistada, este pueblo fantasma nos encantó, por la sencilla razón de que lo vimos totalmente solitario, sin ni un solo turista y nos lo pasamos genial recorriendo sus rincones, lo cual es bastante fácil, porque al igual que la mayoría de pueblos del oeste, está formado por una calle principal a lo largo de la cual vamos viendo los edificios. Nosotros lo que hicimos fue recorrer toda la calle hasta la parte más alta del pueblo, desde aquí disfrutar las vistas y hacer unas cuantas fotos, y una vez llegamos a la parte alta volvimos al coche. Y ahí era el salón, restaurante, donde se venía a echar la partida, ¿no, Javi? A tomar el pacharán, a jugar las cartas, al finquillo del oeste. ¡Anda! Otro habitante. Tú eres el segundo habitante, ¿eh? Yeah, of course. Mira, fotógrafo. Esta es una foto. Va a hacer Javi de fotógrafo. Aquí estaban las cuadras. Parece ser. Esta era la tienda de pieles, donde imagino que eran las botas y demás historias. Aquí estaba la carpintería. Y ya a la salida prácticamente pues tenemos nosotros el coche aparcado a la salida. La verdad es que se lo tienen muy bien currado y muy bien conservado. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Es como la Lola. Es como la gata de mi hermano. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres un gato de cálico? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué? No tenemos nada para darte de comer. ¿Dónde vas? ¿Ahí a la sombra o qué? Qué bonito. Bueno, antes de irme me quiero sentar en una de esas sillas tumbonas del oeste. Me falta un puro y decir, me encanta que los planes salgan bien. Me voy a sentar en la silla esa. Si quieres ir yendo para el coche, yo voy a hacer un poco de gilipollas y me voy a sentar ahí. Por la otra puerta. Voy a sentarme en esta misma. Con esto dejamos Cálico y nos vamos con la música a otra parte, amigos. Después de la visita al pueblo de Cálico volvimos por la misma carretera y encontramos el punto donde vuelve a aparecer la ruta 66, que a partir de aquí discurre ya paralela a la Interestatal 40 hasta Oklahoma. Y fue justo antes de tomar la ruta cuando pasamos por el pueblo de Daggett, también de tradición minera, y en el que se rodaron varias escenas de la mítica peli Las uvas de la ira.
la cual, si no la habéis visto, os la recomiendo totalmente. Proseguimos nuestro camino por la ruta 66 mientras la tarde ya empezaba a caer y pasamos por la pequeña ciudad de Newberry Springs, en cuyas cercanías se encuentra el Baghdad Café, en el que se rodaron escenas de la mítica peli del año 88 que lleva su mismo nombre, aunque en los tiempos de la peli se llamaba Sidewinder. Echamos un vistazo rápido al interior, bastante sencillo y no muy grande, una barra, algunas mesas, una antigua rocola, un piano y miles de papeles y camisetas que los turistas dejan en paredes y techo. En este viejo café de los años 50 en medio del desierto del Mojave hay algo especial en el ambiente y es el inconfundible sabor de la nostalgia. A unos metros del café, el cartel oxidado de un motel que murió en los años 70 y del que ya no quedan ni las ruinas anuncia que hay televisión gratis. También vimos una Airstream como la que se veía en la peli, que son esas extrañas caravanas de aluminio en las que vive la gente y que nos hartamos de ver en todo Estados Unidos, y especialmente en esta zona. Lo que más nos llamó la atención es que la gran mayoría de ellas están en sitios como este, en medio de la nada. Ahora ya sí sentíamos la ruta. Desde el tramo de Barstow hasta aquí teníamos la sensación de estar viviendo la experiencia que buscábamos. Circulando más despacio por el castigado asfalto y viendo pasar gasolineras y moteles abandonados, respirábamos el aire de la nostalgia, de la soledad y los tiempos pasados que ya nunca volverán. Son los restos de una vía que fue la manera principal de cruzar este enorme país y que ahora es parte de la historia y el recuerdo. Mientras disfrutábamos en silencio de esta sensación, pasamos casi sin darnos cuenta por el pequeño pueblo de Ludlow, ya casi anocheciendo, y vimos su mítico café ya cerrado. Y ya habiendo anochecido, llegamos a Amboy, un pueblo fantasma en el que aún viven 4 personas, que llegó a tener su iglesia, escuela, cementerio, cafeterías e incluso un pequeño aeropuerto. El pueblo también es famoso por un cráter volcánico de unos 6.000 años que está a unos 6 kilómetros del pueblo. De todo lo demás, solo quedan algunas ruinas y el Royce Motel and Café, uno de los locales más míticos de la Ruta 66 que se abrió en los años 20, pero que desgraciadamente encontramos cerrado. Una pena que ya hubiera anochecido porque me hubiera gustado poder subir al cráter y tomar algo en Royce, pero el ritmo de este viaje es el que es y no siempre se puede hacer todo lo que se quiere. Según avanzamos, el ambiente seco y el asfixiante calor nos anuncia que estamos ya en pleno desierto del Mojave, uno de los desiertos más grandes de todo Estados Unidos que alberga 3 parques naturales: Death Valley, Mojave National Preserve y Joshua Tree. Pasamos poco después por Goffs, otro de los pueblos fantasma de la zona sobre los que había leído, un lugar nacido al amparo de la minería y como parada de los trenes de mercancías que cruzaban el desierto del Mojave. Unas pocas casas prefabricadas en las que apenas viven 25 personas resisten desperdigadas por el pueblo. Solo resisten al paso del tiempo la antigua escuela reformada y convertida en museo y la tienda de alimentación del pueblo, que fue cerrada hace unos años y hoy está abandonada. Y ya al fin llegamos a Needles, nuestro final de etapa, y paramos en el primer motel que encontramos a un precio razonable porque el cansancio y el hambre que teníamos no nos dejaron muchas fuerzas para recorrer la ciudad. Después de cenar en un McDonald's y tomar una cerveza en el bar de al lado del motel, nos fuimos a descansar a nuestra habitación, no sin antes llevarnos un par de anécdotas para la posteridad, cuanto menos curiosas. Pero eso ya os lo contamos en el próximo capítulo de Pepineros por la Ruta.